Muy buenos días y bienvenidos al episodio 155 del lunes 16 de diciembre de 2019. Un lunes más que vamos a dedicar este episodio a todas esas relaciones de clientes, proveedores, desde la tienda del barrio donde vamos y tenemos esa confianza con ese proveedor que siempre nos atiende, hasta en las mismas páginas web que tenéis muchísima confianza con nosotros, en el caso de ser nosotros los proveedores de té, o con otras páginas web en las cuales pues hay muy buen rollo con lo que es el proveedor. Son relaciones que al final se convierten en amistad. Nosotros lo tenemos tanto con muchos de vosotros, muchos clientes, y también con algunos proveedores con los cuales que tenemos unas relaciones súper distendidas. Va por ellos este episodio y un abrazo enorme a todos. Y hoy, como el lunes que es, vamos a responder preguntas que nos habéis hecho en estos últimos días. Tenemos muchísimas y vamos a ir poco a poco con ellas súper rápido. ¿Quieres saber cuáles son? Continúa escuchando y lo descubrirás. No sin antes contaros que estamos aquí, como siempre, gracias a nuestra página web www.aromasdete.com, página donde podrás encontrar más de 300 variedades de tés, cafés e infusiones de una calidad excepcional a precios increíbles. Muchos de ellos son ecológicos y todos naturales. Servimos en 24 horas, no tenemos pedido mínimo y todos los portes son gratis para los pedidos de más de 20 euros. También recordad que tenemos, ya estamos a día 16, ya llevamos más de medio mes y bueno, no queda nada para que acabe el año. Y tenemos durante todo este mes el té verde con cúrcuma, que es un té verde nuevo riquísimo. Lo tenemos con una promoción del 2x1, es el que llamamos té del mes. Y el café del mes que tenemos durante todo este mes de diciembre es un café riquísimo, especial, de la variedad arábiga, con ese toque a chocolate, almendra y cereza. Es un café con sabor, que tiene un tueste totalmente natural, sin nada de azúcar y que está muy muy bueno. Además es ideal para estos días de las comidas, de las cenas navideñas, esas sobremesas diferentes. Os recomiendo que lo probéis. Además lo tenéis al 2x1. En cuanto metéis cualquiera de estos dos productos en el carrito, automáticamente se os pone otro de regalo totalmente gratis. Y ahora sí, vamos derechos a las preguntas de esta semana, que son súper interesantes. Nos preguntan a través del chat de la página web una pregunta que, bueno, nos hacen muchas veces porque la gente tiene dudas con ella. La verdad es que nos preguntan que si el rooibos tiene cafeína, tiene teína, porque le altera a esta persona al tomarlo. Realmente el rooibos no tiene nada, ni de teína ni de cafeína. El rooibos es la corteza de un arbusto africano. Es esos trocitos de la corteza que después se seca y se aromatiza igual que el té. El hecho de aromatizar es hacer esa mezcla de sabores con otros ingredientes que está súper bueno. Entonces nosotros lo preparamos igual que el té, tiene sabores similares al té, pero el rooibos no tiene nada de teína ni cafeína porque no proviene de la planta del té, de la Camellia sinensis, sino que viene de un arbusto, del rooibos, de Sudáfrica, que la verdad es que no tiene nada de teína. El sabor es muy bueno y lo que nos aporta el rooibos sobre todo es minerales al organismo, nos hace recuperar los músculos. Además es muy saciante y relajante por el hecho ese de que no tiene ningún tipo de teína ni cafeína y además ayuda a relajar nuestro cuerpo. Es una infusión muy buena para tomar por las noches. Es espectacular tomarla antes de dormir porque nos va a ayudar a sofronizar y a tener un muy buen descanso. Luego también en esta época que se acercan los regalos, nos hacen una pregunta muy común, si tenemos algún tipo de lote variado para probar, para que la gente pueda tomar cosas diferentes. Tenemos distintos packs, aparte tú puedes montar el pack que quieras, puedes seleccionar los productos y posteriormente lo que puedes seleccionar es envolverlo en papel de regalo, como hablábamos el otro día, y podéis hacer unos regalos súper chulos con los tés que están fantásticos.
especiados. Pero en cuanto a los packs, tenemos un pack de tés especiados, que son 5 tés especiados con ese puntito de canela, de jengibre, de clavo, que son para gente que le gusten los sabores especiados. Viene muy bien porque son 5 tés diferentes para cada momento del día. Hay desde rooibos, tés que están muy muy buenos, y la verdad es que gusta mucho así en el formato de pack, que sale un poquito más económico, pero además te permite probar cosas diferentes. Después tenemos un pack de afrutados. Yo creo que es el pack estrella porque gusta muchísimo, porque las personas que a lo mejor no tienen ese gusto definido sobre los tés, normalmente lo que sea afrutado, dulcito, agradable, suele gustarle mucho. Entonces este pack de afrutado funciona muy muy bien, sobre todo cuando queremos regalarlo a alguien que no sabemos exactamente sus gustos. Sabemos que le gustan los tés, pero no tenemos claro cuáles son sus gustos exactamente. Entonces ese pack de afrutado suele funcionar bien. Luego gente que le gustan tés clásicos, tés que no tengan sabor normalmente, pues ese breakfast, ese té verde puro, así tés muy muy clásicos. La verdad es que también funciona bien, pero ya para gente que sabe lo que está buscando. Me gustan los tés sin sabores, o me gustan los tés así que tengan sabores más clásicos, con menos especias, con menos frutas. Pues ese pack de clásicos funciona de maravilla, se vende muchísimo y se trabaja muy muy bien, a la gente le gusta mucho. Vamos a la siguiente pregunta, que nos hacen a través del chat de la página web también, que nos preguntan sobre tés que no sean muy amargos. La verdad es que no tiene que amargar ningún té. Realmente los tés no bien hechos como se deben hacer, con su tiempo de infusión, su temperatura, que no esté el agua demasiado caliente, que no lo tengamos demasiado tiempo infusionando, no deben amargar. Realmente los tés, cuando sentimos que son amargos, suelen ser tés verdes o tés negros, que a lo mejor nos hemos pasado en el tiempo, que hemos tenido más de esos 2-3 minutos infusionando, o que el agua estaba excesivamente caliente. Por ejemplo, en el caso de los tés verdes, cuando el agua está demasiado caliente, sí que notamos esa astringencia en el sabor, ese amargor. Y realmente ese no es el sabor del té, eso es porque no lo hemos hecho de la forma correcta. No obstante, si buscamos tés que no sean excesivamente amargos, o mejor dicho, que no tengamos el riesgo de que nos queden amargos a la hora de hacerlo, pues nos podemos ir por esos tés verdes y blancos, haciéndolos con cuidado. No son nada amargos, tiran más a dulces, como comentaba antes con los afrutados. También podemos utilizar los tés rojos, los puer, que no tienen ese amargor, tienen ese punto terroso, pero no es amargo. En cambio, los verdes, los negros, sí que pueden correr ese riesgo de que al hacerlo pues se nos pase porque vayamos muy deprisa, por el tiempo y demás, y a lo mejor sí que son un poquito más amargos, pero no porque el té lo sea, sino porque no lo hemos hecho de la forma correcta. Pero los que menos riesgo vamos a tener a la hora de hacerlo de que nos quede amargos van a ser esos tés que son más afrutados, ese puntito del puer, que también es muy agradable, y sobre todo tema de rooibos, tema de infusiones, que al no tener nada de teína no hay ese riesgo. Son infusiones que se pueden tener durante 8, 10, 12 minutos sin ningún problema, cosa que en los tés verdes, los tés negros, el té oolong, por ejemplo, no debemos tenerlo más de los 2-3 minutitos que recomendamos, porque si no nos va a traer ese saborcillo amargo. También es muy muy importante la temperatura de infusión, como os digo, que tanto para el té verde como para el té oolong, que no sobrepase los 75-80 grados, que es donde vamos a sacar el sabor, vamos a sacar las propiedades, pero si lo tenemos a más de esa temperatura vamos a notar que nos da un amargor un poquito desagradable, que es lo que seguramente que le pasaba a esta persona que nos preguntaba a través del chat de la página web. Es importante que sepamos ese tema, que
el té no debe amargar. Cuando notamos ese puntito de amargor es que algo hemos hecho mal y la siguiente infusión que hagamos lo tenemos que perfeccionar. No obstante, si tenéis cualquier duda, bien a través del chat de la web, WhatsApp, mail, lo que sea, cuando notéis que cualquiera de nuestros tés tiene ese puntillo amargo, me lo decís, vemos a ver cuál es y vemos a ver de qué forma lo podemos solucionar, porque todos tienen solución. Alguna vez os he contado que en los mercados, cuando llegamos de un año para otro, llega alguna persona y me dice, es que me sabe muy amargo este té, le doy esta pequeña explicación, que tardamos 2 minutos, y muchas veces, si esto pasa un viernes y el mercado es de fin de semana y están hasta el domingo, vienen el sábado o el domingo y nos dicen, ay, pues es verdad, la verdad es que ahora no me amarga nada, lo he probado, me ha gustado mucho. Yo siempre les digo, si lo tenéis en casa, probad, haciéndolo pues menos tiempo, una temperatura un poquito más baja, y la verdad es que al final a la gente le gusta. Lo que le falta es ese pequeño conocimiento, que para eso estamos aquí con estas preguntas, con estas respuestas, con este podcast y toda la información que tenemos en nuestro blog, en nuestra página web, etcétera, etcétera. Y nada, vamos a la siguiente pregunta que nos hacen, que es también muy interesante, porque nos preguntan si el rooibos dulzura de café, que tiene un puntito de café, que tiene los granitos, que si tiene cafeína. Realmente algo tiene, cuando lo hacemos en infusión, algo tiene, pero son granos de café que lo único que le dan es un poquito de sabor, pero al no estar molido no va a sacar toda esa cafeína, no va a sacar va a dar ese saborcito suave, pero no va a sacar ese sabor intenso de café, ni va a tener cafeína nada similar a lo que puede tener un café normal. Es decir, tiene muy poquita, porque a lo mejor en una infusión que nos hacemos puede caer un grano o ni siquiera caer, es decir, por el porcentaje de café que tiene muy poca. Además, este café lo hicimos, este rooibos en este caso lo hicimos para una persona que no toma nada de teína ni nada de cafeína, siempre se centra en los rooibos. Y nos dijo que le gustaría sacar ese saborcito de café en algún rooibos, en algo que no tenga teína. Y luego, pues por supuesto, le ha encantado, le ha gustado muchísimo y se lo hacemos con asiduidad. Luego lo metimos en el catálogo porque realmente a mí me gusta que cuando alguien nos pide algún té que sea así más o menos especial, aunque nosotros lo hagamos para esa persona, me gusta meterlo en el catálogo para que las siguientes veces que nos pidan ese café o ese té en este caso, lo que hagamos sea tenerlo prácticamente en stock, tenerlo casi siempre. Por eso me gusta, cuando nos proponen algo, estudiarlo bien. Y si es algún té, algún rooibos, algún café que podamos incluir directamente en el catálogo, sí que se lo hacemos y lo metemos para que esté en stock y lo podamos servir al momento, en esas 24 horas que a nosotros nos gusta. Y pasamos a la siguiente pregunta, que es muy buena. Es sobre si tenemos té blanco agujas de plata o solamente es peimután. La verdad es que hay muchísima duda con este tema. El té blanco son los primeros brotes del té, pero las primeras puntas que no se ha abierto todavía el brote del té son las agujas de plata, que se llaman. Son simplemente cortadas a mano y se secan. Y esas agujas de plata es uno de los tés más valiosos, más costosos en cuanto tanto a precio como a calidad del té. Es un té antioxidante fantástico, muy bueno. Y realmente sí que lo tenemos. Nosotros tenemos agujas de plata puro y luego tenemos un peimután, que es de muy buena calidad, que son esas hojas un poquito más abiertas, que tiene algunas agujas, por supuesto, que tiene algunos puntitos de aguja, pero no son solo las agujas de plata. Realmente sí que lo tenemos y lo tenemos diferenciado. Por un lado tenemos el peimután y por otro lado tenemos ese té blanco agujas de plata, que es tan especial, tan exquisito y que a muchísima gente le gusta. Es un té que es más elevado de precio, pero realmente el que lo prueba repite. Es un té que suele gustar muchísimo. Cuando se prueba se repite. Pasa igual que con el té matcha que tenemos nosotros. Es un té de muchísima calidad
que al final se nota que tiene esa calidad y el que lo prueba, pues por supuesto, repite y agradece ese tipo de té que nosotros tenemos. Tenemos para todos los gustos, todos los bolsillos, como se puede decir, porque realmente hay tés muy muy selectos, pues desde el yokuro japonés, desde el matcha, el té blanco agujas de plata, luego tenemos cafés también para todos los niveles. Pero para darse un capricho siempre tenemos esas pequeñas selecciones gourmet y las tenemos siempre en catálogo para que podamos dar ese servicio, como os decía, súper rápido, que es algo que nos diferencia, tener tanto abanico de productos en todos los sentidos. Y vamos a la siguiente pregunta, que también es interesante. Nos preguntan, es una pregunta que nos hacen sobre los cafés, que nos preguntan que cómo se preparan nuestros cafés, que cómo pueden hacerse ellos ese café para sacar todo el sabor, para disfrutarlo, que cuál es el mejor método. Pues son cafés que los podemos vender tanto en grano como molidos, los podéis hacer en cualquier tipo de cafetera, de estas que podáis tener automáticas que directamente lo muelen, podéis llevarlo molido y hacerlo en una cafetera italiana, las de enroscar, estas de toda la vida. También lo podéis hacer en unas teras de émbolo de las que nosotros tenemos, podéis echar ahí una cucharadita, lo dejáis reposar, después al bajar se quedan los pozos abajo y el café arriba, y con eso se toma directamente. La verdad es que es buenísima esta forma de tomarlo porque queda muy muy suave y queda muy rico. Luego también ya sabéis que nosotros hacemos cápsulas para Nespresso, las hacemos directamente nosotros con el café recién molido y es una forma muy cómoda de hacer el café y además a mí personalmente es de las que más me gusta porque da ese puntito de cremosidad, da esa presión que tienen estas cafeteras de Nespresso, que siempre hablo yo fantásticamente de ellas porque me gustan mucho, porque desde las más sencillas hasta las más complejas de esta marca dan la misma calidad del café y la verdad es que es muy muy buena. Pero, como os digo, lo podéis hacer de cualquier forma, lo podéis hacer de puchero igualmente, directamente en un puchero, en un cazo, ponerlo, dejarlo ahí un poquito y después colarlo directamente como se ha tomado toda la vida. Es decir, podéis tomarlo de cualquier forma, que es un café normal y corriente. La diferencia es la calidad del café, que nosotros es todo de la variedad arábica, salvo un par de variedades que tienen un poquito de robusta que le da esa cremosidad, pero todos son de tueste 100% natural, no tienen nada de azúcar a la hora de tostar, se tuestan muy despacio, son granos seleccionados todos ellos y la verdad es que está muy bueno, pero a la hora de hacerlo es exactamente igual que un café normal y corriente. Y por último nos preguntan la diferencia que hay entre dos tés verdes que para mí son fantásticos los dos. Es un té verde China Gunpowder y el té verde China Gunpowder Templo de Heaven, el Templo del Cielo. Realmente el China Gunpowder lo que diferencia de otros tés verdes es que es el té este que va enrolladito en sí mismo y luego cuando se humedece la hoja se abre. La verdad es que es un té muy muy rico. El China Gunpowder normal es un poquito más grande, no es tan pequeño como el Templo del Cielo. El Templo del Cielo es muy pequeñito, un poquito más oscuro de color, tiene un brillo muy muy característico y a la hora de hacerlo la elegancia que tiene el del Templo del Cielo es más suave, es ese punto más elegante. El otro es como un té más fuerte, más intenso a la hora de hacerlo, sin tener, como comentaba antes, ese tema del amargor del té, sin ser un té amargo, pero tiene ese puntito que se acerca a ser un poquito más amargo que el otro. El otro tira más a dulce, el Templo del Cielo, y este es como un poquito más contundente a la hora de tomar. ¿Cuál de los dos me gusta a mí personalmente más? Realmente los dos. ¿Por qué? Porque a lo mejor el del Templo del Cielo es un té de por la tarde, el té señorial, el té de las 5, que es fantástico.
Pero, por ejemplo, el China Gunpowder de por la mañana es un té para media mañana que queremos ese puntito así de sabor un poco más intenso, que es súper agradable. La verdad es que está muy muy rico. Entonces, como os digo, cualquiera de los dos es riquísimo. Depende del momento, a lo mejor que lo vayas a tomar. Puedes elegir uno u otro o simplemente tener los dos. La diferencia es sobre todo ese puntito de dulzor que no llega del Templo del Cielo, que es espectacular, que es un té muy muy elegante. Y nada, hasta aquí por hoy. Dejamos algunas preguntas para el próximo día porque no me da tiempo, nos estamos yendo de tiempo. Y espero que os haya gustado este episodio. Ya sabéis que podéis hacernos cualquier pregunta, que en este espacio de los lunes estoy encantado de responder. Y si es así, espero que nos lo contéis con vuestras valoraciones y comentarios sobre cualquier tema que queráis que tratemos en este podcast. Además de vuestras suscripciones en iVoox, iTunes, Spotify. Y sobre todo, muchísimas gracias por vuestra atención y dedicación, tanto aquí como en nuestra página web www.aromasdete.com. Disfrutad muchísimo del lunes, pasad una estupenda semana, que ya la semana que viene es Navidad, entonces ya estamos ultimando todos los detalles. Disfrutad muchísimo. Muy buenos días.